Parlamentario. Cuando el compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, el pasado 6 de julio vino a la Asamblea Nacional, dentro de esa pedagógica y magistral intervención, nos dejó ver el trabajo desapador que viene haciendo la ExxonMobil para lograr aunar voluntades en torno a la triste y deleznable gestión en contra de la paz de América Latina y el Caribe. Y después de escuchar con detenimiento todos y cada una de las intervenciones de los diputados de la derecha, yo me compadezco de ellos, y no lo digo por ironía o con histrionismo, sarcasmo, lo digo de todo corazón, porque ellos lo que les tocó en este momento es una verdadera papa caliente, ya que la derecha reaccionaria venezolana le tiene el alma vendida al diablo, y ellos siempre se ponen del lado y defienden los intereses, no del pueblo y de los electores, sino de sus financistas, y esas infelices intervenciones de la derecha se constituyen en una suerte de confesión de parte para establecer claramente que la ExxonMobil ha metido sus manos en esa bancada. Lo decía la periodista Larissa Costa en su programa Los Tips, establecía que a un clip que la USAID ha erogado para Venezuela dentro del presupuesto para el año 2014, $5.766.000. Y él, a través de las redes sociales, en su cuenta, emplazaba a la derecha, a esta bancada, y les decía, según la NET, ellos le dieron $400.000 a los diputados de la Asamblea Nacional. Desmientan a la NET o expliquen al país. Y aquí está la discriminación de esos $5.786.000, como estos 400.000 estaban destinados a la bancada de la derecha en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, creo que es un acto de fariseísmo esas contradicciones que quieren aprobar el acuerdo, pero no están de acuerdo con como está escrito, como está desarrollado, que tildan la posición corajuda del compañero presidente Maduro y el apoyo del pueblo venezolano como una postura patriotera. Y esto no es nuevo, donde sectores apátridas que se llaman venezolanos porque nacieron en esta república, pero fungen como quinta columna al servicio de intereses extranjeros, han tratado de vender la patria. De allí, el que tenga alguna duda de por qué estos discursos llenos de contradicciones, ahí está la explicación. Y cuando digo que esto no es nuevo, voy a hacer referencia a una carta que publica en su libro Federico Brito Figueroa, que se llama Tiempos de Ezequiel Zamora, ediciones de la Biblioteca del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la 6ª edición, en la página 644 y 645, y leo extractos de una carta que fue remitida por habitantes de Venezuela a Su Majestad, así lo escriben ellos, la Reina de Gran Bretaña, fechada Caracas, 21 de noviembre de 1861. Para entrar en el momento histórico, recuerden que el Pacto de Coche se firmó en 1963, por lo tanto, la angustia de estos ciudadanos venezolanos que los asistía venía establecido bajo la égida que era indetenible el triunfo de la Revolución Federal, y por lo tanto, como lo dice el himno de la Guerra Federal, los oligarcas estaban temblando de verdad. Y voy a leer extractos con su venia, señor presidente, de esta comunicación que le envían a la Reina de Gran Bretaña.
Los que hacemos esta manifestación somos habitantes de Venezuela. Hablamos por experiencia que actualmente nos está suministrando este país, entregado a todo género de excesos y a la guerra social de que hemos hablado, la que no tendrá término, sino con su completa ruina, y dentro de poco estará perdido para sus habitantes y para las demás naciones que pudieran reportar inmensa ventaja con su comercio y relaciones amistosas. Si estas comarcas pudieran estar en paz y seguir su marcha regular, es un deber de las naciones civilizadas de Europa de tender la vista a estos países e intervenir en ellos de manera directa, cuya intervención no podrá menos que producir los mejores resultados. Ninguna de las naciones de Europa puede con más ventaja poseer a Venezuela como la Gran Bretaña. Y creemos que le sea más ventajoso esta posesión que la que tiene en la India Oriental. Continúa la carta y más adelante dice: hay en Venezuela, entre los hombres pensadores, la opinión de que conviene a esta desprenderse del territorio de la Guayana y negociarlo con la Gran Bretaña, pagando con él la deuda extranjera contraída con súbditos ingleses y además la deuda externa de la República, que reconocerá o pagará en los términos que se estipule, que ambas deudas no montan a 10 millones de libras esterlinas. Esta opinión es mayor cada día, pero la multitud, ellos son los pensadores, la multitud, el pueblo, voy al pueblo, ¿no? El populacho y los demagogos se oponen a este traspaso de territorio, o por lo menos no manifiestan buena voluntad a que se realice tal idea. Y más adelante concluye la carta: es este un deber que tienen que llenar las naciones europeas para con las repúblicas americanas que necesitan su intervención tutelar, sin esperar a que directamente se les llame de estas naciones, porque los propietarios y hombres de inteligencia no tienen libertad para hacerlo y sufren la presión del desenfreno popular. Hasta el caso de no atrevernos a firmar esta exposición, la que hemos concebido por el justo temor de que pudieran difamarse nuestros nombres. Antes de terminar, debemos manifestar esclarecidamente, pedir al gobierno británico la más pronta resolución de esta materia, ya que se acojan nuestras ideas respecto a la negociación de la Guayana, o bien que se decida o lleve a cabo la intervención de una manera igual a la que las tres potencias occidentales de la Europa emplearán respecto a México, que es el medio más pronto y expedito que puede atajar los infinitos males que sufren los pueblos. Firman Nicomedes Zuluaga y Juan José Mendoza, entre otros. Los Zuluaga y los Mendoza es la misma oligarquía que hoy quiere vender la República. La Gran Bretaña, producto de esta comunicación, en el año 1869, 8 años después, tomando como base la comunicación que mandan los Zuluaga y los Mendoza, la oligarquía que ha gobernado Venezuela, allí en el año 1869, voy a leer ahora un extracto de un artículo que escribe nuestro querido coronel Pompeyo Torrealba. En el año 1869 ocurrió un hecho insólito de mucha trascendencia y significación e importancia para nuestra historia, y es que Robert Schomburg lanza no la cuarta línea Schomburg que pasaba por Upata
sino una quinta línea que pasaba por el río Neverí y llegaba directo hasta Brasil, quitándonos no solo todo lo que hoy es el estado Sucre, el estado Anzoátegui, el estado Monagas, el del Tamacuro, Bolívar, sino también el estado Amazonas. Todo el oriente del país. Estos hechos se dan en secreto y es el presidente Ulises Grant que hace una declaración política exterior durante un discurso al Congreso de la Unión, y él hizo una serie de revelaciones que están contempladas en el Libro Blanco americano y que el embajador de Venezuela desde el 25 de noviembre del 48 al 5 de octubre del 52, Luis Emilio Gómez Ruiz, obtuvo y extrajo de ese Libro Blanco americano las siguientes comunicaciones que le envía el gobierno británico a los Estados Unidos, y con su anuencia, señor presidente, procedo a leer. Con motivo de la culminación de la guerra de secesión en el país, se tomaron acciones para repartir a los negros americanos a su continente de origen. En efecto, el presidente Grant, líder del gobierno norteño, inició gestiones para adquirir de alguna potencia colonial europeo un territorio en el continente africano. Eso después pasó con Liberia. Allí mandaron a los negros, ¿no? Y de hecho la capital de Liberia es Monrovia, porque fue el presidente Monroe quien los envió para allá. Aquí hubo otra gestión, y es la misma en los Estados Unidos, la misma bandera. Aquí hubo otra gestión entonces con África, buscando un territorio en el continente africano para enviar a todos los negros que habían sido esclavos y que habían obtenido su libertad. El gobierno de Gran Bretaña se entera de que los Estados Unidos están realizando estas gestiones y le envían una comunicación fechada 23 de marzo de 1969, y en forma resumida, así lo establece el coronel Pompeyo, se presenta aquí. Oiga lo que dice la comunicación que le manda el gobierno británico al gobierno de los Estados Unidos. Ha tenido conocimiento el gobierno de Su Majestad Británica que el gobierno americano ha estado desde hace meses realizando gestiones ante diversas cancillerías europeas para adquirir un territorio al cual enviar los negros que quiere sacar de Norteamérica. Extraña al gobierno de Su Majestad Británica que, a pesar de que Su Majestad tiene amplias posesiones en África, el gobierno americano no se haya dirigido a él para entrar en negociaciones. Sin embargo, la presente nota no se contrae a proponer al gobierno americano ninguna cesión del territorio, pues el gobierno de Su Majestad no está interesado en deshacerse de parte alguna de sus posesiones en África. La presente nota tiene por objeto proponer al gobierno de Su Excelencia una negociación distinta que sirve, sin embargo, para conseguir los mismos fines que procura, y la cual pasamos a proponerle formalmente. Al norte de la América del Sur existe un llamado país de Venezuela, que actualmente se debate en medio de la mayor anarquía y cuyas minor authorities o autoridades menores no pueden ni siquiera considerarse como sujetos de derecho internacional. El gobierno de Su Majestad tiene interés en adquirir parte del territorio de este país para establecer con él una nueva colonia cuya capital sería Puerto España. Colonia que, por el orden y el impulso que este gobierno sabe imprimir a sus dependencias, así como por las riquezas del territorio, sería sin duda una fuente de progreso
para sus habitantes y para el bienestar común de las naciones americanas y de la humanidad. El territorio que el gobierno de Su Majestad está interesado en reservarse está tentativamente circunscrito por una línea que se trazaría partiendo desde la desembocadura del río Neverí en el mar, remontando su curso hasta sus fuentes y de allí hasta la serranía en línea recta, atravesando el Orinoco. Se dirige en derechura a la frontera con Brasil, la misma quinta línea Schomburg. El territorio restante es el territorio que le va a quedar a Inglaterra. El territorio restante, continúa la carta, al occidente de dicha línea hasta la frontera de la República de Colombia, es decir, desde el Orinoco hasta la frontera con Colombia, quedará propiedad de los Estados Unidos de América para que envíen allí los negros que actualmente quieren enviar a África, a un costo sensiblemente menor, reservándose el dominio permanente de este territorio u organizándolo en la forma que mejor convenga a sus intereses. Las acciones militares a realizarse para la ocupación de todo el territorio de Venezuela se prevén sumamente fáciles y simples de desarrollar, dado el estado de impotencia y anarquía en que se encuentra. Su costo se estima no será superior a la cantidad de 20.000 libras esterlinas, que sería dividido por partes iguales entre nuestros gobiernos. Es decir, los ingleses le dicen a los Estados Unidos, pongan ustedes 10.000 libras esterlinas y nosotros ponemos 10. En virtud de que transcurrieron 3 meses y el gobierno de los Estados Unidos no le responde la carta a la reina de Inglaterra, le envían una segunda comunicación y leo: extraña al gobierno de Su Majestad Británica que, habiendo enviado al gobierno de Su Excelencia una nota entregada por nuestro representante en Washington hace más de 3 meses con una propuesta de sumo interés, no haya recibido aún contestación, mientras continúan las gestiones americanas en Europa para obtener territorio en África. Si lo que hace vacilar al gobierno norteamericano para dar una respuesta favorable a la propuesta que le fue hecha es la repercusión de la opinión desfavorable que las otras repúblicas americanas pueda tener para su gobierno la participación militar en la ocupación de Venezuela, el gobierno inglés le manifiesta por esta nota que está dispuesto a realizar por sí solo la acción militar requerida si para ello cuenta con la aquiescencia del gobierno americano. Le manifiesta además que está dispuesto a cumplir con los términos del reparto territorial propuesto, haciendo la debida entrega del territorio una vez que nuestras fuerzas militares hayan terminado su tarea de ocupación y previa a la entrega de la cantidad de 10.000 libras esterlinas para sufragar la mitad de los gastos militares previstos. A finales de ese mismo año, en el mes de julio o a mediados, el gobierno norteamericano le da respuesta a las 2 notas del imperio inglés en los términos siguientes y le envía al gobierno británico esta carta que les voy a leer. El gobierno de Su Majestad ha sufrido una equivocación al atribuir la demora de este gobierno en responder las 2 notas anteriores a vacilación de nuestra parte en la aceptación de las propuestas hechas. Debemos manifestarle que a este respecto no ha habido desde el principio vacilación alguna. La demora en contestar sus notas se debió exclusivamente a que cuando se recibió la primera, el presidente acababa de partir de esta capital en viaje a los estados del oeste, de donde ha regresado hace pocos días. Y el vicepresidente y el gabinete ejecutivo juzgaron que no sería conveniente concluir los términos de esta respuesta sin que de ello tuviera previo conocimiento el presidente.
En respuesta al fondo de la propuesta que le ha sido hecha, este gobierno hace del conocimiento del gobierno inglés, que es principio indeclinable del gobierno de los Estados Unidos de América, la doctrina expuesta por el presidente James Monroe en 1823. En consecuencia, este gobierno manifiesta formalmente al gobierno de Su Majestad Británica que no solo no cooperará en la operación que se le propone en referencia al territorio de la República de Venezuela, sino que se opondrá a ella con todos los medios disponibles. La oligarquía venezolana entregando el territorio, y yo pudiera decir, con el respeto de la historia y de las invasiones en nombre de la doctrina Monroe, a nosotros hasta nos salvó la doctrina Monroe, porque ya estaba todo planificado para entregar el territorio venezolano, gracias a una carta de la oligarquía venezolana, que son los mismos. Si alguien quiere revisar quién es Nicomedes Zuluaga y su árbol genealógico, así como buscar un árbol genealógico para llegar a los nexos con el Libertador y con Sucre y con Miranda, sería interesante que nosotros en un trabajo de investigación, son los mismos Zuluaga de ahora, son los mismos Mendoza de ahora, son los mismos que quieren entregar esta patria y que ahora, bajo la égida del decreto de Obama, que establece como premisa fundamental que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria, y en virtud de esa amenaza, ellos emiten el decreto para proteger a los ciudadanos, a sus intereses, a sus empresas, aún fuera de la frontera. ¿Qué subyace dentro de toda esta acción? Primero, la colocación, como bien lo ha dicho nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, de una plataforma de exploración en aguas del territorio que se está dirimiendo en territorio en controversia, establece que empiecen a tirar trapos rojos. Sí es verdad que en 2 oportunidades diputados de la derecha vinieron a esta sesión a hablar del tema de Guyana. ¿Con qué intención? Interpelar al ministro de la Defensa, sacar dentro de la vocería del gobierno o de algún alto funcionario con pinza una declaración guerrerista, y sobre esa declaración generar una construcción mediática para acuñar a nivel internacional que Venezuela va a ejecutar una operación, y cuando ellos, en un falso positivo, agredan su plataforma, consiguieron entonces las razones, como lo han hecho en muchas partes de este planeta, para actuar militarmente contra Venezuela. Ahí están los apátridas que utilizan el curul que les dio un pueblo, repito, para defender a sus financistas y no para defender a los supremos intereses de la República. Y con respecto a los defensores de ExxonMobil, no es que la culpa es de quien le dé el garrote, es que ExxonMobil sabe cuál es la situación de ese territorio. El 29 de septiembre del año 2000, ExxonMobil le manda una comunicación al gobierno de Guyana y le dice, después de la nota de protesta del compañero presidente Chávez a través del canciller José Vicente Rangel, y le dice que ellos se van a retirar de las operaciones porque ese territorio está en controversia que involucra, por un lado, derecho por el este a Surinam y por el oriente a Venezuela. Aquí está la carta que le envían. Entonces no es verdad que ExxonMobil no está al tanto, pero como bien lo dijo en su relatoría la camarada Blanca Cao, ExxonMobil, junto al Pentágono, porque como lo escribe Daniel Stulin en su libro El Club Bilderberg, de las 40 corporaciones transnacionales que gobiernan el planeta, en los estados, ellos planifican todos los años eventos que casualmente siempre se suscitan. En los Estados Unidos hay 2 que controlan ese gobierno, el cártel mafioso petrolero y el complejo militar. El cártel mafioso petrolero establece los requerimientos
y el complejo militar planifica las operaciones. Y ahí está ExxonMobil y el Pentágono planificando maniobras en las islas del Caribe, el Pentágono haciendo ver que la víctima es el gobierno de Guyana, como lo han dicho muchos parlamentarios aquí de la derecha, y el agresor es el gobierno de Venezuela, cuando nosotros lo que estamos es solicitando primero al secretario general de Naciones Unidas en esta comunicación, Ban Ki-moon, que con el objetivo de llamar su atención con respecto al cumplimiento efectivo del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Por lo tanto, es un fariseísmo que venga un diputado de derecha a pedir para que se legisle en torno al territorio de Guyana. Primero vamos a cumplir con que Naciones Unidas nombre el buen oficiante, vamos a reclamarlo primero, vamos a obtener la posesión y después se legisla. Allí hay un gran fariseísmo. Esta derecha reaccionaria, una vez más, demuestra que es enemigo de este pueblo, mientras en el Senado de los Estados Unidos, cuando se aprobó la ley del 18 de diciembre del 2014 que dio origen a este decreto, hubo abstenciones, hubo 23 votos en contra de esta derecha. Todos se negaron a aprobar que el presidente Obama derogara el decreto. Estos son más radicales, como tú lo dices, camarada presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Los conversos son más radicales que los mismos senadores gringos, donde hubo abstención y voto en contra. Y con respecto a la entrega, aquí está la historia de este país. 70 años tiene esta organización política. Aquí está el escudo de Venezuela. El escudo de Venezuela no tiene la zona en reclamación, no tiene el territorio en controversia. Pero más reciente, el candidato, el eterno candidato perdedor, el récord Guinness electoral, que ha recibido 2 pelas presidenciales en más de 6 meses. Revisen la historia electoral presidencial. En ninguna parte de este planeta un candidato presidencial ha recibido 2 pelas presidenciales en menos de 6 meses. Este señor se fue a Guyana, oigan, a Guyana, a declarar en un periódico. El último que apareció aquí, un general indigno de haber nacido en esta tierra, de apellido Peñalosa, que vive en los Estados Unidos, y que tú dijiste en estos días que no sabías cómo vivía allá, y ahora aparece en la primera página este señor diciendo: gobierno de Maduro quiere darse golpes de pecho con el reclamo del Esequibo. Lo que digan los diputados de la derecha, lo que digan voceros de la derecha para satanizar y estigmatizar a la revolución bolivariana, es utilizado por los negociadores del gobierno de la República Federativa de Guyana en contra de Venezuela, y lo hacen, son enemigos de la patria. Aquí está, cuando ese infeliz cumplió años, en su torta, aquí está la torta, ¿ves? Porque ellos no quieren la zona de reclamación. Ellos no quieren la zona en reclamación. Mientras esta derecha reaccionaria que ha entregado la patria, que le vende el alma al diablo, que no tiene palabra, que no tiene criterio, que se sienta con nosotros para decirnos que van a aprobar el acuerdo, que se dan golpes de pecho para informar que se requiere la unión nacional en este momento, y nos reunimos en torno a un acuerdo y marcha contra marcha, llamada telefónica, la bancada revolucionaria consustanciada con los principios de paz, como lo dijo nuestro compañero presidente, presidente Nicolás Maduro, que nuestra mayor victoria es la paz. Ellos no van a poder lograr que se desprenda una palabra guerrerista de los revolucionarios. Mientras la derecha sigue así, esta bancada revolucionaria en el día de hoy aprueba a plenitud y suscribe en todas sus partes el proyecto de acuerdo presentado por el colega parlamentario Earle Herrera. En todo, señor presidente, colegas parlamentarios. ¡Viva Chávez! ¡Viva el presidente Maduro! ¡Viva la patria!